Gracias. Vamos a hablar de dones de sanidades. Hemos estado trabajando con lo que dice la palabra de Dios acerca del don de fe, ¿no? Para empezar, dice la Escritura en el capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios 12:9, dice dones de sanidades, ¿verdad? Es en plural, son las formas que Dios va a usar para dar sanidad física a una o a varias personas. No dice don de sanidad, dice dones de sanidades. Esto quiere decir que Dios va a usar un sinnúmero de maneras, ¿no? Así como usted va a un hospital y hay diversas especialidades, ¿no? Hay cardiología, hay gerontología, hay pediatría, a ver, ayúdenme, hay eh, pues, de riñones, ¿no? Eh, de pulmones, son como dones de diversas sanidades, lo que significa que hay un sinnúmero de maneras para ejercer la sanidad, ¿no? Entonces es una capacidad sobrenatural para impartir salud, para impartir sanidad a otras personas. La mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿sabes a qué se refería la mujer? Al borde del manto de oración. Jesús era judío, él usaba un talit, tenía un manto de oración. Y la mujer dijo, si toco nada más el bordecito de... Pues sabe Dios cuánta cobertura tenía Jesús con su manto de oración, que la mujer lo entendió, dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y cuando lo tocó, el Señor dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro dijo, Señor, por favor, estás viendo que todos te apretujan aquí en medio de este callejón de Jerusalén y tú preguntas quién me tocó. Porque Jesús supo que había salido dunamis de él, había salido poder de él. Él sintió que salió poder que sana, ¿no? Entonces la palabra dones y sanidades eh, quiere decir, ¿verdad? Que va a haber holocledia, sanidades, ¿no? Sanidad en griego quiere decir holocledia, como esa mujer, ¿no? ¿Qué es la sanidad? Pues tener un estado de bienestar físico, de bienestar emocional, espiritual, ¿no? Dios quiere que estemos sanos, que confiemos más en Él, que cuidemos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos cuidemos, pues, ¿no? Porque el enemigo sale a dar duro, a matar, a hurtar, a destruir, ¿no? Entonces, hay varios tipos de sanidades. La sanidad física está en Lucas 4:40. Y la sanidad espiritual. Bueno, vamos a ver la sanidad física, dice Lucas 4:40, textual. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Quién escribió esto? Un médico, ¿verdad? Y ahí en Mateo 10:1 dice que llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Dios usa a una persona por medio del don de sanidades, esta persona tiene la certeza de que Dios lo va a sanar.
Dice Marcos 3:10, porque había sanado a muchos cuando vino el Señor. Tenía que demostrar quién era Él, el Hijo del Dios viviente, lleno de compasión, lleno de misericordia, que vino a buscar, a salvar lo que estaba perdido y vino a sanar. Muchas personas conocen a Jesucristo como Salvador, porque dicen, ay, no, sí me conviene recibirlo como Salvador para no irme al infierno. Ya es tu Salvador. Bueno, ahora cuando el Señor te dice, bueno, ¿lo aceptas como tu Señor? Ah, caray, no. Señor significa obedecerlo, ¿verdad? Ya es y a veces no es tan fácil obedecer más que soy un pecador, ¿verdad? Una pecadora, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, lo acepto como Señor. Entonces ya lo conociste como Salvador, ahora lo conoces como Señor, pero vamos a conocerlo como nuestro sanador. Es otra forma de conocer a Jesús. Porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y una persona llena de fe dice, Él me sana porque me sana, porque es el sanador. Y a poco no, a mí me ha pasado, no sé a ti, pero cuando, no, no dudes. Por eso te digo que la fe y las sanidades van eslabonados, ¿no? ¿No? El propósito de los dones de sanidades, por ejemplo, ahí está el Señor Jesús sanando a una mujer encorvada, 18 años, dice el libro de Lucas, que tenía 18 años y era afligida por un espíritu de enfermedad, de manera que no podía enderezarse. Otra vez, ¿quién escribió eso? Un médico. ¿Y por qué dice un espíritu de enfermedad? ¿Y por qué dice Jesús que esta hija de Abraham, o sea, que Satanás tenía atada? Y les dice a los fariseos, bola de hipócritas. Se ponen a discutir que porque fue sanada en sábado, oye, por favor, ¿quién de ustedes tiene una oveja y cae en un hoyo y no lo saca? ¿O cae un asno en un hoyo y no va y lo ayuda? Y esta hija de Abraham, que tenía 18 años, no debía ser sanada, porque ya le estaban reclamando que por qué en sábado, pues yo no sé si eran sabatistas o eran del séptimo día, o no sé de qué eran. Alguien dijo que eran de los santos de los últimos, no es cierto. ¿Quién sabe? Eran fariseos, eran guardadores de la ley, pero pues una ley muy recalcitrante, sin misericordia, sin compasión, sin... Y Jesús sí les dijo, pues cómo son hipócritas, ¿no? Bueno, el propósito de las sanidades es liberar al enfermo, al que está sufriendo, sanar enfermedades, destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. ¿Que el diablo hace obras en el cuerpo humano? Sí. Esto está en Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, algunas enfermedades son causadas por chamucos. Entonces, ¿cómo vamos a administrar la sanidad divina? Ahí está Heiki, me acuerdo cuando estaban orando por ese chavito. ¿Cómo los dones de sanidades? Dios no reparte estos dones
a veces a la persona que necesita la sanidad, sino que reparte estos dones a personas que él usa para traer sanidades a las personas enfermas. Claro que si estás enfermo, pues está bien pedirle, Señor, sáname. O sea, eso que ni qué. Dios es bueno, misericordioso y hace milagros. Pero a veces Dios va a usar a una persona externa para sanar a otra, ¿no? Entonces, esto puede indicar que ese don de sanidades no es un don permanente. Igual que el de la fe, puede ser un don para un tiempo y para un momento, para un individuo, ¿no? Según la necesidad que hay de sanar, ¿verdad? Es como algunas veces piensan que nosotros los profetas somos una máquina de dar profecías y nada más estamos profecía y profecía. No, pues también alguien que es usado por el Señor con los dones de milagros y sanidades no es una máquina de hacer sanidad y sanidad. No, Dios lo puede usar en un momento o en muchos otros momentos para sanar, ¿no? Dios reparte sanidad cada uno en particular como Él quiere. Debemos recordar que las sanidades son obra del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, ¿no? Y están hechas a través de la compasión. Cuando la fe y la compasión se unen, entonces puede haber sanidades. ¿Sí me entiende usted? No nada más es pura fe, sino también va la compasión. Tú ora por los enfermos y cree que el Señor les puede sanar. Si sanan, gloria a Dios, has compartido un don de poder. Y si no sanan, pues gloria a Dios también, porque has compartido amor al interceder por una persona que requiere sanidad, ¿no? Tú ora por los enfermos. Hay diversas formas de recibir la sanidad. Una de ellas es la sanidad por medio de la oración propia del afligido, ¿no? En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. O sea, cuando llegues a sentir el dolorcito, la enfermedad, la incomodidad, pues haz oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con la oración del afligido o de un hermano, le puedes decir, ora por mí porque siento esto. Si algo pidieres en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré, ¿no? La enfermedad de Ezequías, estaba yo explicando que conocí a un profeta que un día traía un frasco lleno de una cosa que parecía mermelada de higo con aceite de olivo y le dio a toda la audiencia y profetizó que en ese día cualquier mal digestivo iba a ser sanado de todo el aparato digestivo, ¿no? Que es desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el vaso, todo, ¿no? Y cuando yo le pregunté, oye, profeta, pues, ¿qué les das? ¿Qué les diste? Porque traía cucharitas de esas de madera. Era el profeta Carlos Guzmán. Ya partió con el Señor, el hermano. Anduve con él algún tiempo. Y les daba así a esa especie de jalea. Y dice, a ver, abra la boca. Y había una línea grande, una cola de hermanos. Y que ni en las tortillas, ¿verdad? Estaban todos con alguna enfermedad.
y les daba su cucharada y decía, ¿no? Y le decía, en el nombre de Jesús, recibe. Y ya se iba la persona. Y al final hacía la auscultación. A ver, ¿quiénes sintieron sanidad? No, pues pasaba mucha gente. Y yo traía inflamación de colon y yo traía un dolor del estómago y a mí me dolía el vaso y a mí me dolía esto y el otro, ¿verdad? Entonces, es el caso de Ezequías, cuando yo le dije, oye, Carlitos, pues, ¿qué les da? ¿Qué les diste? Dime, ¿no? Pásate la receta. Y ya me dijo, pues, hermano, ahí está en la Biblia. ¿En dónde? Ezequías, Isaías le dio masa de higos, ¿no? Una masa de higos, pues, y pues el Señor me indicó. Ahora, algunos ya están hasta agarrando la receta. Bueno, pues eso es fe, qué bueno, ¿verdad? Bueno, el hecho es que hay sanidad y medicina. Miren, hay dos cosas, ¿no? Dios en el libro de Jeremías 33:6, ojo, pongan mucha atención en esto. Porque hay personas que ministran sanidad y prohíben la medicina. Ya no se tome usted la medicina, dice, ¿no? No le vaya a pasar lo que el hermano Jorgito, ¿verdad? Que se la creyó y dejó de tomar su medicina y a las 3 semanas. Y entonces, es que el hermano dijo que ya no toman la... A ver, a ver, a ver. Eso dijo el hermano. Pero ¿qué dice Dios? Ahí en Jeremías 33:6 es un versículo poderosísimo. Dice, he aquí que yo les traeré, y dice dos cosas, ¿eh? Sanidad y medicina. O sea, creemos en la sanidad divina y creemos también en la medicina, porque la medicina viene de Dios y es ciencia. Y dice el Señor, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad, ¿no? Entonces, aquí ve el orden en cómo Dios envía las cosas, ¿eh? Eso es lo más importante es el orden. Aquí nada de que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Sí. Aquí los factores dice, les traeré sanidad. Es primero confiar en Dios. Y segundo, confiar en la medicina, ¿no? Que un buen médico te receta, ¿no? Entonces, pues nosotros no estamos peleados con los médicos, ¿no? Esto no significa que un cristiano no pueda recurrir a los médicos, pero si cifra primero la confianza en el hombre, es que yo te voy a presentar un médico que no, hombre, sana a todo mundo con chochos y con esto y con el otro. Pues es un buen médico, pero el que sana primero, si eres de Cristo, debes confiar en el Señor Jesucristo primero sobre todas las cosas, ¿vale? ¿Verdad? Porque si pones tu confianza en el hombre por encima de Dios, entonces ya se vuelve pecado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Vean, ahí Segunda de Crónicas 16:21, hay un hombre que dice claramente, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Se llamaba el rey Asa. Y pues error, primero debió haber buscado a Jehová, ¿no? Dice Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ojo, la idolatría atenta contra la ley de Dios, ¿no? Hoy día los santeros y todos engañan,
porque el demonio se encarga de engañar y de que le tengan más confianza al babalú, al santero, al brujo, al hechicero, porque ese sí sana y los cristianos no sanan. No, hermanos amados, usted ore por los enfermos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y punto. Y si ve a alguien que anda ahí con la santa, es que a mí me sanó la santa muerte, así, el Señor la reprenda, ¿no? Porque esa no sana, nomás engaña, ¿verdad? Y luego pasa la factura, el Señor la reprenda. Alguien dígame, Ven, amén. ¿verdad? En la antigüedad, la medicina estaba relacionada con prácticas mágicas, como prender una veladora, como rezarle al ídolo de yeso, de madera. Los egipcios y los griegos fueron los médicos de más fama del mundo antiguo, pero siempre le ponían encantamientos, el amuleto, ¿verdad? La enfermedad de otro rey que se llamó Ocosías, esa es la muerte de Ocosías, ¿sabes? Se cayó por la ventana de una sala de su casa que tenía allá en Samaria, segundo de Reyes 1, 2 al 4 dice. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo a los mensajeros, vayan y consulten a Balzebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Fíjate nomás, el rey. Y entonces el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita, el profeta, diciendo, levántate y sube a encontrarte con esos mensajeros del rey y les vas a decir, ¿qué no hay Dios en Israel? Y vas a consultar a Balcebú, el dios de Crón. Así ha dicho Jehová, y le echo un juicio, del lecho no te levantarás, sino que te morirás. Y Elías se fue, y Asa se murió. Pues, ¿cómo va a consultar al santero, al brujo, al hechicero? Pues hay que consultar primero a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el sanador, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Está bien confiar en médicos, pero si somos de Cristo, primero confío en el Señor y luego en la medicina. ¿Sale? ¿Verdad? La Biblia nos habla estos ejemplos, ¿verdad? Otra forma de sanidad es por la imposición de manos. Dios nos ha dado un don en nuestras manos con la fe de que podemos ponerlas en la carita, en la cabeza, ¿verdad? Pues, este, en la persona, ahí estamos orando por una ancianita allá en Acapulco y pues Dios la sanó, ¿verdad? Porque ella tuvo también fe. Entonces es sanidad por imposición de manos, ¿verdad? Eh, la sanidad siguió, aunque los apóstoles ya murieron y todo, el don de sanidad está ahorita trabajando en este momento, gloria a Dios, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y terminamos con el uso del aceite. No es que el aceite sane, no, el aceite no tiene nada. Lo que pasa es que Dios honra su palabra. ¿Qué es lo que honra a Dios? Su palabra, no el aceite, sino honra la palabra, porque está escrito en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué es lo que va a salvar? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados, ¿no? En Marcos 6:13 también dice que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban, ¿no? Entonces, vean en las escrituras está el uso del aceite como símbolo de
medicamento, como símbolo nada más, ¿no? Bueno, con esto terminamos, hermano Margarito, y ya nada más les comento, ya si quiere, hermano Margarito.